El problema 5.21 dice, la tabla 5.3 es una tabla de contingencias que presenta las reacciones de los votantes con respecto a un nuevo plan de impuestos sobre la propiedad de acuerdo con su afiliación partidaria. Inciso A. Prepare la tabla de probabilidades conjuntas para todos los datos. Inciso B. Determine la probabilidad marginal e indique qué significa. Tercera serie de examen final. Ingeniero, disculpe, ¿qué página dijo? Ahorita le digo. La página número 95 estamos ahorita. El problema está en la 94. En la 94 dice el enunciado del problema y en la 95 está la tabla de contingencias. La tabla de contingencias habla sobre que hay afiliaciones partidarias en la cual dice o indica que presenta reacciones de los votantes con respecto a un nuevo plan de impuestos sobre la propiedad. Entonces, vamos a ver de que hay de las tres, aparecen dos grupos de afiliaciones partidarias y los demás, y las reacciones, unos están a favor, neutral y en contra. Entonces, nuestra tabla de contingencia dice de que aquí estarán las afiliación partidaria. Y aquí dice que está el partido PAN, pero no es el PAN de aquí de Guatemala, ahora es el partido de México. El PRI, según el libro, y los demás. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar el total. Bueno, dentro de estas afiliaciones partidarias encontramos tres tipos de reacciones. A favor, neutral y en oposición o en contra, vamos a poner. Oposición. ¿Sí? Y aquí el total. Bueno, dice que el partido PAN están a favor 120, 50 en el PRI y 50 los demás. Suman en total 220. Neutral hay 20, 30 y 10. Suman 60. Y oposición 20, 60 y 40. Suman 120. El total de filas suman 160. Que son 120 más 20, 140 más 20, 160. 50 más 30, 80 más 60, 140. 50 más 10, 60 más 40, 100. Y entonces sumamos la columna y la fila, debe de ser lo mismo. 160 más 140, 300 más 100, 400. 220 más 60, 280 más 120, 400. Entonces suman igual. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad
marginal, prepare la tabla de probabilidades conjuntas para estos datos y determine las probabilidades marginales. Entonces, las probabilidades conjuntas aquí vamos a poner la afiliación partidaria, PAN, PRI y los demás. Aquí las reacciones a favor, neutral o contra y total. Entonces, ¿cómo ven ahora la imagen respecto al sábado pasado? Mejor, ¿verdad? ¿Se ve mejor? ¿Está más claro? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra tabla de probabilidad conjunta. ¿Y cómo es que sacamos esa probabilidad conjunta, jóvenes? Señorita Dayerlin. Si no sabe, señorita, le puede ayudar la señorita Milka. Tenemos nuestra tabla de contingencia. Y dijimos nosotros que para poder encontrar nuestra probabilidad conjunta, si tenemos cada una de estos datos, de estos valores, ¿qué tenemos que hacer o con qué lo tenemos que dividir para encontrar nuestra probabilidad conjunta? Ahí sería el 120 dividido 400. Correcto. 120 dividido 400, ¿cuánto les da Ashley? 0.30. 0.30, correcto. Ahora sí, Dayerlin, ya sabe de dónde salió. ¿Podría darme el otro valor entonces para el partido PAN, que es neutral? O démenlo todos los que están a favor y luego todos los que están neutral y los que son opositor y luego los totales. ¿Cuál sería para el PRI el a favor? La probabilidad conjunta. Emilio. Ahí está Dayerlin. ¿Cuál sería Dayerlin? ¿Cuál sería la probabilidad conjunta para el PRI? Dayerlin. Ya la Ashley nos explicó ahí cómo se saca. Dividir 120 dentro de 400. Ahora, para el PRI, ¿qué tenemos que hacer? Dividir 50 dentro de 400. ¿Cuánto nos da? 0.125. 125. Y para los demás también 0.125. Para los que tuvieron reacción neutral, ¿cuál sería, Milka? Para el PAN, ¿qué valor sería? Milka, tenemos que dividir 20 dentro de 400. ¿Qué valor nos da? Ahorita se lo digo al licenciado.
¿Qué valor nos da ahí, Milka? Mailing, ¿qué valor nos da? 20 dividido 400. Nos da 0.05. 0.05. Para el PRI, 30 dividido 400 nos da mailing. 0.075. 0.075. Y para los demás, 10 dividido 400, ¿cuál sería? 0.025. 0. A oposición, ¿cuáles serían esas probabilidades conjuntas? José Rodrigo. ¿De dónde salieron? Miren pues, pon atención. Estas probabilidades conjuntas salen de dividir estos valores de contingencia dentro del total de personas. Vamos por la oposición. ¿Qué valor nos quedaría para el PAN aquí de probabilidad conjunta, Rodrigo? Tenemos que dividir 20 dentro de 400, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese valor? 0.05. 0.05. Diana, ¿cuál sería el otro? 0.15. 0.15. Para el siguiente, Daniela. 0.1. 0.1, 0.10. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer con estos valores? Giselle. A ver, Darling, Beverly, Sandoval, Kimberly, Pamela y Giselle no tienen su cámara. Necesito participación en este momento para ver cómo logramos encontrar estos resultados. Beverly, Sandoval. Ingeniero Beverly dijo que iba a dejar Sí, conectada tiene su... razón. Kimberly Rodríguez o Giselle Ortiz. Don Rodrigo, a ver, dígame, ¿qué debemos hacer ahora con estos totales? Lo sumamos. Correcto. Tenemos que sumar tanto en la columna como en la fila. ¿Por qué? Porque los resultados de las columnas, el total de resultados nos debe de sumar aquí. ¿Cuánto nos debe de sumar, jóvenes, como probabilidad máxima? 1. 1, correcto, 1. Entonces, en la primer columna, ¿qué valor debiera de estar? Sumamos 0.30 más 0.125 más 0.125, ¿cuánto nos da? 0.55. Correcto, 0.55. En la siguiente columna, Diana. 0.15. 0.15, muy bien. En la siguiente columna, Dayerly. En la siguiente columna, Dayerly. ¿Cuánto? 0.30. No le escucho bien, pero sí.
Perdón por el ambiente, pero aquí estoy rodeado de naturaleza hoy. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ahora ¿qué tenemos que sumar? Mil, las filas. ¿Qué valor es ese, Milka? 0.40. 0.40. Para el PRI, ¿cuál sería ese valor, Daniela? Carlos Gatica, ¿qué valor sería? 0.35. 0.35. La siguiente, señorita Darling, de León. ¿Cero punto qué? 0.16. 0.25. 0.25. ¿Sí? Bueno, tienen un problema de audio. Entonces, si ustedes se dan cuenta y sumamos esos valores, ¿cuánto nos suman? Punto cuarto, punto 40, más punto 35, punto 75, más punto 25, 1. Punto 55, más punto 15, punto 70, más punto 30, 1. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya resolvimos nuestro inciso B, ¿sí? Ya tenemos nuestra tabla de probabilidades conjuntas y tenemos nuestra probabilidad marginal. Probabilidad marginal. ¿Se logra ver aquí, jóvenes? ¿Sí? En imagen todo está nítido, está más claro. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, en el inciso B dice que aparte de encontrar nuestra tabla de probabilidad conjunta y marginal, que expliquemos el resultado. ¿Qué diríamos? Nuestro resultado lo que nos dice es lo siguiente, de que la probabilidad de que todos los que están afiliados estén a favor es de un 55% o 0.55. De que la probabilidad de que estén neutral es 0.15 o 15%. Y la probabilidad de que se opongan es de 0.30 o el 30%. Entonces, esos datos que nos indican que existe una probabilidad alta, o sea, del 55% de que todos los afiliados estén a favor de ese impuesto que quieren colocar. Eso es con respecto a las reacciones. Ahora, si les preguntan, por ejemplo, ¿qué partido es el que tiene mayor porcentaje de participación? ¿Cuál sería? Emilio. El pan. Correcto.
Entonces, lo que indica es que la probabilidad de que el partido PAN tiene mayor participación en esta tabla de reacciones conjunta, por lo tanto, es el partido de mayor probabilidad o de mayor aceptación o el que más activo se mantiene. El resto no. El resto tiene una participación baja. Esto lo que nos indica entonces, así a grosso modo, es que con los datos que ustedes puedan obtener y tener, pueden ustedes venir y crear y decir qué resultado les arroja de acuerdo a la tabla de contingencias y a la tabla de probabilidades. Por ejemplo, que ustedes quieran saber o les pregunten, mira, ¿y aquí quién crees que vaya a ganar la pugna? ¿Quién crees que esté así como más activo? Entonces ustedes vienen, hacen su análisis, colocan los datos y todo, y entonces en el examen ustedes me deben de responder, dependiendo de lo que yo les pregunte. Ingeniero del PRI, yo acá veo que es el 35% y en la tabla es el 0.38. 35. Este es 5. Ah, es 5, perdón. No puede ser 8 porque si suma 38 ya no es igual a 1. Acuérdense que la suma de las probabilidades marginales deben de ser 1. ¿Sí? Estas son sus probabilidades conjuntas y estas son sus probabilidades marginales. Ahí se recuerdan. Recuérdense de eso a la hora del examen. Si no, no van a saber cómo y ni de dónde salieron estos valores. ¿Ya? Beverly, le explicaba, como usted me comentó que tuvo una situación ahí. Acá nosotros tenemos primero nuestra tabla de contingencia. ¿Cómo hacemos para encontrar nuestra tabla de probabilidades conjuntas? Dividimos cada valor dentro del total. Y entonces 120 dentro de 400 nos da 0.30. 50 dentro de 400, 0.125. Igual acá, 50 dentro de 400. Luego 20 dentro de 400, 0.05. 30 dentro de 400, 0.075. Y así nos vamos con todos los valores. Luego encontramos nuestra probabilidad marginal y dijimos que era sumar las columnas y las filas. Y el total o la suma de esas probabilidades marginales nos iba a dar 1. Luego expliqué qué significaba esta respuesta de las probabilidades. Y esto lo que nos indica es de que el partido PAN es el que tiene mayor porcentaje de como actuación o el que más se mueve, y el partido que más a favor también obtuvo, si ustedes se dan cuenta, fue de 120. Por eso es que la probabilidad, miren, se eleva contra el resto de partidarios. ¿Tienen alguna duda con esto, jóvenes? ¿Todo está bien? Todo bien, ingeniero. Va, de acuerdo. Ahora vamos a ver un problema de permutaciones y combinaciones. Vamos a ver un problema que incluye ambos temas. Ojo, como les decía yo a los compañeros de la otra sección, yo en el examen no les voy a decir, mire, el problema lo debe de resolver con combinación o con permutación. No. Ustedes
Si ya tuvieron un tiempito de leer qué es permutación y qué es combinación, sabrán cuál de esas dos deben de aplicar en el problema. Bueno, en los ejercicios o problemas resueltos de permutaciones y combinaciones, si nos vamos a la página 96, vemos, vamos a ver, en el problema número 5.23 dice, van a asignarse asientos contiguos en una mesa de banquete. En una mesa de banquetes a las 5 personas que constituyen la alta administración de una empresa manufacturera pequeña. Inciso A. Determine el número de arreglos distintos de asientos que son posibles para las 5 personas. Inciso B. Suponga que solo 3 de los 5 funcionarios serán invitados a representar a la compañía en el banquete. ¿Cuántos arreglos distintos son posibles en la mesa considerando que pueden escogerse 3 cualesquiera de las 5 personas? ¿Cómo lo haríamos ahí, Emilio? En el inciso A. Emilio, el inciso A, ¿cómo lo vamos a resolver con permutación? Perdón, sí, con la permutación. Porque Con solo nos permutación. está pidiendo el número de asientos nada más. Correcto. Con permutación. ¿Y cómo nos diría la permutación? Iría de n a n, quiere decir que n factorial es igual. N, ¿qué número es? Milka. ¿Cuál sería n? Milka Gómez. ¿Te dejó ahí en la gaveta? No sé, licenciada, es que no tengo el libro a la mano. Va, escuchen entonces, dice el problema. Se va a asignar asientos contiguos en una mesa de banquete a las 5 personas. Ok. Se van a asignar asientos contiguos en una mesa de banquetes a 5 personas. Entonces, Diana, ¿qué valor sería n? 5. 5, porque dice que se van a asignar a 5 asientos en una mesa de banquetes a las 5 personas que constituyen la alta administración. Entonces son 5 asientos. Entonces 5 factorial sería. ¿Cómo calculamos entonces el 5 factorial? Multiplicando 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Carlos, ¿qué valor sería? Gatica. 120.
120 serían el número de arreglos distintos. Para el inciso B, dice, suponga que solo 3 de los 5 funcionarios serán invitados a representar a la compañía en el banquete. ¿Quién sería N y quién sería R? Utilizaríamos esta fórmula. Entonces, ¿quién sería N y quién sería R? Beverly. N es 5 y R es 3. Correcto. N es 5 y R es 3. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Bueno. Entonces, ya con esos valores, lo metemos a la fórmula y decimos N es 5, 5 factorial, dividido 5 menos 3 factorial. Esto es igual a 5 factorial. 5 menos 3, 2 factorial. Y decimos 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 factorial dividido 2 factorial. ¿Por qué lo detenemos hasta 2 factorial en el numerador? Porque no tiene sentido que nos vayamos a multiplicar por 2 por 1, porque el 2 factorial está en el denominador. ¿Sí? El 2 factorial está en el denominador. Entonces, lo que nosotros buscamos es que 2 factorial con 2 factorial se eliminan. Y entonces, ¿cómo queda esta respuesta? Es igual a 5 por 4 por 3 por 2 ya no. ¿Cuál sería el resultado acá entonces, Emilio? ¿5 por 4, 20 por 3, 60. Son 60. Muy bien, así es, 60. 60 es. Entonces, ahora bien, ahí ya respondimos la pregunta A y el inciso B. En el problema 5.24, siempre del mismo tema ahora nos pregunta. Aquí ya vienen las combinaciones. Suponga que no importa el número de arreglos distintos de los asientos, sino que más bien interesa el número de agrupaciones diferentes de los 3 funcionarios de entre los 5 que podrían asistir al banquete. ¿Cuántas agrupaciones distintas existen? Acuérdense que ahí habló algo bien clave. Ustedes deben, en el problema, si ustedes se dan cuenta, no les dicen, este problema es de permutación, este problema es de combinación. En combinación, ojo, ahí lo que les pregunta es cuántas agrupaciones, no les dice combinaciones, cuántas agrupaciones. Solo con el hecho de decirle eso, ustedes ya saben que es combinación. Aparte de que no lleva un orden ni una secuencia. En cambio, en las permutaciones, ahí sí. Ojo con eso. Entonces, en el problema 524, inciso A dice, inciso B dice, suponga que no importa el número de arreglos posibles. Más bien interesa el número de agrupaciones diferentes de los 3 funcionarios. ¿Cuántas agrupaciones distintas existen? Entonces, la fórmula de la combinación dice que es de n a r, es n factorial dividido r factorial por n menos r factorial. Aquí sigue siendo n 5 y r 3. Perdón. Sí. 5 y r 3. Entonces decimos
esto es igual a 5 factorial dividido 3 factorial, 5 menos r, que es 3 factorial. Esto es igual a 5 factorial dividido 3 factorial. 5 menos 3, 2 factorial. Ahora bien, ¿cómo operamos esto? ¿Hasta dónde llegamos el numerador en el factorial para que eliminemos el denominador? ¿Hasta qué factorial de acuerdo a lo que nos dice el denominador? ¿Cuál es lo más rápido? Emilio. ¿Cuál sería ahí, Emilio? Perdón, Lick, es que se me trabó la compu. Permítame. Si es que se me había trabado. Va. Si usted ve acá la división de 5 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial, el numerador, ¿a qué factorial lo deberíamos de llevar para que sea más rápida nuestra operación? A ver, ayúdele, señorita Daniela. Esta operación, ¿hasta dónde cómo la podríamos hacer de una manera que nos salga rápida la operación? Podemos hacerla normal. Vamos a hacerla de las dos formas. De la forma normal, o sea, larga, y de la forma abreviada. Ojo. Forma normal. 5 factorial es igual lo mismo que hicimos acá. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido 3 factorial, 3 por 2 por 1. Por 2 factorial, 2 por 1. Ahora vamos a ver cuál de los valores del numerador se eliminan con cuáles del denominador. El 1 con el 1. El 2 con el 2. El 3 con este 3. Entonces, esta operación nos quedaría 5 por 4, porque estos ya se eliminaron, dividido 2 y 1 que no se eliminaron. 5 por 4, 20, dividido 2 por 1, 2. Entonces, este resultado sería 10. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma larga, haciéndolo normal, los factoriales. Ahora bien, el sábado pasado yo les enseñé una técnica ahí de reducir llegando hasta una cantidad de factorial para no hacer toda la operación. ¿De qué se trata? Esto es igual a decir, factorial dividido 3 factorial dividido por 2 factorial es igual a decir 5 factorial dividido 3 factorial, perdón, 5 factorial lo vamos a llevar a 5 por 4 por 3. Podría ser por 3 factorial o por 2 factorial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos llevarlo hasta 2 factorial o a 3 factorial? O sea, hasta aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería? ¿Hasta 3? Hasta Podría 3. ser hasta 3 factorial. Hasta 3 sería que fuera lo más rápido. Si lo dejamos hasta 3 factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? 3 factorial se va con 3 factorial. Y entonces nos quedaría esto igual a 5
por 4 dividido 2 por 1. Igual, 5 por 4, 20. 2 por 1, 2. Miren todo lo que hicimos y el resultado, 10. Miren aquí lo que hicimos y el resultado, 10. ¿Se dan cuenta? Esto realmente es para hacerlo más rápido. Ustedes determinan a qué factorial lo van a llevar para eliminarlo con el denominador. Si hubiéramos llevado hasta 2 factorial, entonces hubiéramos hecho otra multiplicación más aquí. Al final, la respuesta va a ser 10. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Se dan cuenta? En el examen, ustedes me lo pueden hacer de la forma normal o larga, o me lo pueden hacer de la forma abreviada. La forma en que ustedes me lo quieran hacer, no importa. Ustedes vienen y al final lo que a mí me importa es qué método usaron y el resultado que sea el correcto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Lo pueden hacer ahorita de una vez? ¿No? Licenciado, ingeniero, perdón. A ver, dígame, Eh, Anderson. Yo no comprendo todavía en la fórmula normal. Esta. Ajá, es ahí donde señaló. ¿Por qué se vuelve a repetir el 2 por 1 y el 2 por 1 nuevamente? ¿Por qué? Porque dijimos que lo íbamos a hacer de la fórmula normal. Este 5 factorial, ¿a qué es igual? A 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido 3 factorial por 2 factorial. Y 3 factorial igual a ¿qué es? 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Por 2 factorial por 2 por 1. ¿Ya? Recuérdese que el factorial, Ah, ya. recuérdese que el factorial es el número donde debe empezar a multiplicar hacia atrás. Factorial a qué es igual. Es igual a n, ¿sí? Por n menos 1, por n menos 2, y etc. ¿Sí? Esta definición la dimos el sábado. Por eso es que si n es 5, es 5 por 5 menos 1, 4. Por 5 menos 2, 3. Y así se va yendo hasta llegar al 1. Ahora sí, Ya, ingeniero, gracias. va. Y con el resto de compañeros, Milka, está así muy pensativa. ¿Tiene alguna duda? ¿Todo bien? Daniela, ¿todo bien? Porque ahorita viene un problema. Sí, ingeniero. ¿Sí? Ahorita viene otro problema de un poquito de nivel más alto. Siempre de permutaciones y combinaciones. Bueno. En el problema 5.25 de la página siempre 96, dice: un representante de ventas debe visitar 6 ciudades en un viaje. Inciso A. Si existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar, ¿cuántas agrupaciones distintas de 6 ciudades existen que es posible visitar? ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿P o C? Carlos, Gatica. Un representante de ventas debe visitar 6 ciudades
en un viaje. Si existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar, ¿cuántas agrupaciones distintas de 6 ciudades existen que es posible que visite? ¿Qué utilizaría ahí? ¿Permutación o combinación? Combinación. Perdón, no lo escuché. ¿Cuál utilizaría? Combinación. Combinación. ¿Por qué? ¿Por qué, José Rodrigo? ¿Por qué es combinación? No tengo mi libro a la mano, Lick. Pero si pusieron atención, dice, ¿cuántas Porque dice agrupaciones. agrupaciones? Cuando dice agrupaciones, automáticamente esta fórmula es la que deben usar. Y eso dice que es igual a n factorial dividido r factorial por n menos r factorial. Automáticamente. ¿Se dan cuenta? El problema no les dice nada de qué usar. Simplemente con esa palabrita que les diga cuántas agrupaciones en 10 ciudades de los 6 viajes que va a hacer. Ahora bien, pregunto, ¿quién es N y quién es R? N son las 10 ciudades y R son las 6 que posiblemente... Correcto, correcto. Es 10 y R es 6. Entonces, ahora ya definieron ustedes los valores. ¿Qué deben hacer? Fácil, solo sustituirlo en la fórmula. 10 factorial dividido 6 factorial, 10 menos 6 factorial. Esto es igual a 10 factorial dividido 6 factorial por 4 factorial. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Milka. ¿No? José, Rodrigo, ¿tiene alguna duda? ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿hasta qué factorial les convendría llegar aquí? Para hacerlo rápido. ¿Hasta qué factorial detendrían ustedes el numerador? Hasta el 6 factorial. Así es, hasta el 6 factorial. Esto es igual a decir 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial dividido 6 factorial por 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial se va con 6 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces acá nos dice que esto es igual a 10 por 9 por 8 por 7 dividido 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? 10 por 9 por 8 por 7 es igual a ¿cuánto, jóvenes? Ayúdenme ahí con eso. Va, está bien, doña Vilma. 5040. Dividido 5,000. 24. 24. 5040 dividido 24, ¿cuánto les da? 210. Correcto. ¿Se dan cuenta? Miren. Si lo hubiéramos hecho de la manera normal,
Esto hubiera llegado hasta 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí hubiera sido 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 4 por 3 por 2. Se hubiera hecho una gran operación. Aquí ustedes lo hicieron ¿en cuánto? En 2 o 3 minutos a lo sumo. Lo otro lo hubieran hecho en 5 o 6 minutos. Ahí resolvimos el inciso A. Ahora, ¿qué dice el inciso B? Suponga que existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar y que además también importa también importa la secuencia. ¿Eso a qué es igual, jóvenes? Importa, entonces, ¿qué? ¿El qué? Mutaciones. Permutaciones. Sí, ya eso nos va a dar que usemos permutaciones, pero dice, importa la secuencia. ¿Y qué es lo mismo? La secuencia es igual a Un orden. el orden. Muy bien. El orden. Así es. Entonces, ¿qué significa? En el inciso B dice, como sí importa el orden, ¿qué vamos a usar ahí? Dayerly. O Darling de León. ¿Qué vamos a usar ahí? Dijimos anteriormente. En el inciso B. Darling de León, ¿qué vamos a usar ahí, señorita? ¿Permutación o combinación? Ayúdele, Darling Morales. ¿Qué vamos a usar? Darling, ¿permutación o combinación? Permutaciones, muy bien. Vamos a usar permutaciones. ¿Y qué dice la fórmula de permutación? N factorial es igual a... N por... Sí, algo así. Se escuchó como que estaban así hablando del más allá. Pero yo digo que hay de tener problemas, Sí, algo así se escucha. hay de tener problemas con la conexión en el audio. Yo pensé que solo yo lo había escuchado. Todos se quedaron así, ¿verdad? Creí que lo estaba exorcizando. Todos se quedaron así. Por eso Emilio tiene esa cara así de sorprendido. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Quién es N? Emilio, ¿quién es N? Viendo. 10, porque dice que son 10 ciudades. Recuérdense que 10 ciudades que debe visitar en cuántos viajes. ¿Cuánto sería R? Milka. 6. 6, correcto. Pero ¿por qué me lo dice así que no está segura? O sea, 6. Son 6 viajes. Recuérdense que son 10 ciudades y 6 viajes los que debe de hacer. Entonces aquí son 6. Esto es igual a 10 factorial dividido 10 menos 6, 4 factorial. Rodrigo, ¿aquí hasta qué factorial vamos a parar el numerador? Fácil, va. Clarito, Rodrigo. ¿Hasta qué factorial vamos a parar ahí? El numerador. ¿En qué factorial lo paramos?
En 4. Ya lo respondió Beverly. En 4, Rodrigo. Rodrigo, en 4. En 4 porque el denominador es 4 factorial. Entonces el numerador debe parar en 4. En 4. Esto es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dividido 4 factorial, que es el que está aquí. ¿Para qué? Para eliminar este y este. ¿Ya? Ojo con eso, señores, señoritas. Ojo. Porque entonces aquí ustedes lo que hacen es que eliminan y ganan tiempo para no estar haciendo calcular y multiplicar y multiplicar. ¿Ya? De una vez lo dejan hasta aquí, lo eliminan y ahí se quedó. Bueno, entonces decimos, ¿a qué es igual esto? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, ¿a qué número es igual? 151.200. 151.200. ¿Todos estamos de acuerdo con Daniela? Sí, ingeniero. Que levanten el pulgar así, de que todo está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Excelente, muy bien. Ahí está, ¿ven? Ahí lo pusieron en la pantalla. 151.200. Ese es el número de combinaciones, de permutaciones que pueden hacer. ¿Ya? Ahora bien, el inciso C dice, suponga que se ha designado las 6 ciudades que se visitarán, pero no se ha definido la secuencia en la que se harán las visitas. ¿Cuántas secuencias son posibles para las 6 ciudades designadas? ¿Cuál sería? ¿Qué fórmula se utilizaría ahí, Beverly? Permutaciones. Permutaciones, muy bien. ¿Está de acuerdo, Daniela? ¿Sí? Sí, ingeniero. Emilio, que no está muy convencido. Bien. Va, excelente. Permutaciones, porque recuérdense, ¿escucharon lo que yo dije? Dice, suponga que se han designado las 6 ciudades, pero no se ha definido la secuencia. Secuencia es lo mismo decir el orden. Entonces, como permutación, sí tiene que ver el orden, entonces lo vamos a resolver con permutaciones. ¿Qué número sería ahí? 6 por 5 por 4. ¿A qué es igual eso, jóvenes? 720. Así es, muy bien. ¿Ya vieron? Ya tienen ahí la tercera serie, ¿eh? 30 puntos. Es una cuarta serie, 40 puntos. 40 puntos más 30 de la tercera serie de la tabla de contingencia, 70 puntos. ¿Ya vieron? Este examen final, acuérdense que el examen final se gana con ¿cuántos, jóvenes? El examen final se gana con 50. Si sacan, Listo. si Ya nos sacan vimos 100 en jóvenes, estadísticas 2. los veo en estadística 2. Así es.
Miren, Emilio ya está haciendo cuentas ahí de ya no llevo tanto de zona más 50 de 100 ya. Y esto, miren, les va a ayudar a subir su promedio si se ponen las pilas. Si se dan cuenta, no es complicado. Realmente es que ustedes le entren con lógica, que analicen, piensen, que escuchen y lean. En este caso, en el examen, lean qué les está preguntando. La clave para saber si es permutación o combinación es que en uno les va a decir qué orden o qué secuencia y en la otra les va a decir cuántas agrupaciones. Y eso es todo. Y eso es todo. Cuando ustedes lo vean, ¿qué está diciendo aquí? Y me van a preguntar, Inge, ¿y es permutación o combinación? ¿Y yo qué les voy a decir? Así les voy a decir. Esto es para que ustedes vean de dónde y cómo deben de resolver su problema. Emilio no le salen las cuentas, creo que ya se pasó de 100 ahí. Amén. ¿Creen que valió la pena hacer este esos pequeños ejercicios? Yo creo que sí, ¿verdad? Como que no estaban muy claros ahí. Eso es importante para mí y para ustedes, que sepan y que entiendan de dónde salen los resultados, cómo resolverlos, porque si no saben cómo, de nada sirve que solo lo copien. En estadística ahora después, yo ya no les voy a preguntar, yo ya no les voy a explicar todo esto. Y ya solo vamos a empezar y Cuando ustedes digan, no, ¿y este dónde salió? Estadística 1 les voy a decir. Entonces, sí es importante que lo tengan presente. Bueno. Entonces, el día de hoy, pasando al siguiente tema, veremos en el capítulo número 6 lo que son las distribuciones de probabilidades para variables aleatorias discretas. Vamos a ver en este caso la binomial y la de Poisson. Entonces, dice la distribución de probabilidad para variables aleatorias. Como se analizó en el capítulo anterior en contraste con un evento, eso está en la página 103. Entonces, en contraste con un evento, tal como se analizó en el capítulo anterior, una variable aleatoria es un evento numérico, cuyo valor se determina mediante un proceso al azar. Cuando se asignan valores de probabilidad a todos los valores numéricos posibles de una variable aleatoria X, ya sea mediante un listado o a través de una función matemática, se obtiene como resultado una distribución de probabilidad. La suma de las probabilidades para todos los resultados numéricos posibles debe ser igual. ¿A cuánto debe ser igual la suma de probabilidades, Milka? ¿A cuánto debe ser la suma de probabilidades, Milka? De 0 a 1. A 1. La suma de probabilidades debe ser 1. ¿Ya? De 0 a 1, como usted lo indica. Muy bien. Y entonces pueden denotarse los valores de probabilidades individuales mediante el símbolo f de x. Lo cual implica que hay implícita una función matemática mediante p de x igual a x mayúscula. El cual implica que la variable aleatoria puede asumir diversos valores específicos o simplemente mediante p de x. O sea, ¿sí? En el problema del ejemplo número 1, dice, en la tabla 6.1, el número de camionetas
que se han solicitado para renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días. En la última columna de la tabla se incluyen las frecuencias observadas en este periodo de 50 unidades, convertidas en probabilidades. Así puede observarse que la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día, elegido al azar, en ese periodo es de 0.20 y que la probabilidad de que se hayan solicitado 6 o más es de 0.20 más 0.20 más 0.08. Perdón, 0.28 más 0.20 más 0.08. Entonces, la tabla que debemos hacer nosotros es la siguiente. Primero vamos a hacer la tabla donde colocamos la demanda posible. Y entonces la demanda posible dice que es 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son las camionetas. Y entonces decimos el número de días que va a hacer el arrendamiento de estas camionetas son 50, dice 3, 7, 12. 14, 10 y 4. Y el total es 50. Días. Número de días. Entonces, la probabilidad P de X, ¿cuál sería entonces ahí, jóvenes? A ver, alguien que se quiera ganar. Bueno, puntos no podemos ofrecer ahorita, pero alguien que diga de dónde sale la probabilidad. Daniela. Dividir 3 entre 50. Correcto. 3 dentro de 50. 3 dentro de 50 es igual a 0.06. Luego, Daniela, ¿cuál sería? 0.14. ¿Dividir cuál? ¿De dónde salió el punto 14? 7 dividido entre 50. 7 dividido entre 50. Muy bien. Luego 12 dividido entre 50 serían punto 24. 14 dividido entre 50, ¿cuánto es? 0.28. 0.28. 10 dividido 50. 0.20. Y 4 dividido 50. 0.8. 0.008. Así es. ¿Cuánto suma todo esto entonces, jóvenes? Todo suma 1. Ahora bien, ahí viene la pregunta que se les hizo en el problema. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7? La probabilidad de que se hayan... La probabilidad de que se hayan elegido exactamente 7 camionetas es 0.20. Y la probabilidad de que se hayan solicitado 6 o más
es igual a decir la probabilidad de que sean 6, 7, 8. ¿Cuáles serían esas probabilidades entonces? 0.28 más ¿a qué es igual eso, jóvenes? ¿A cuánto es igual esto? A 0.56. Pues no sé. 56. Correcto, 0.56. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo ahora ya tenemos los datos? Nos preguntan qué probabilidad calculamos y todo, ya lo podemos hacer así de sencillo y fácil. Bueno.